Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 4, donde dice: pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Comienza diciendo este versículo: pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio. Note que la tercera característica de la ofrenda consistía en dar con deseo, ya que posiblemente la situación de los macedonios influía en el ánimo de Pablo, para sugerirles que no participasen en la ofrenda. Pero el apóstol le había informado ya de las grandes necesidades que estaban atravesando la iglesia en Jerusalén, y de ahí el ruego insistente de los creyentes en Macedonia que expresaban el profundo deseo de participar en la ofrenda. Note que era un privilegio, literalmente la gracia, esto es, una expresión de amor, una entrega hacia los otros. Y es la misma palabra que apareció antes en el versículo 1 y que estará también más adelante en el versículo 9. Sigue diciendo este versículo de participar. La ofrenda era considerada como un asunto de comunión. Por este calificativo se le designa en el Nuevo Testamento, ya que los creyentes comunicaban o participaban con los hermanos necesitados, contribuyendo a solucionar en alguna medida su problema. La ofrenda en este caso concreto era compartir con los pobres. Siempre la unidad de la fe convierte cuando es necesario y lo hace en unidad de caridad, dándose unos a otros en una verdadera expresión de amor. Los destinatarios de la ofrenda eran los hermanos que habitaban en Judea. Sigue diciendo este versículo: en este servicio para los santos. También la consideraban como un servicio. Note que el término usado aquí es literalmente diaconía, que expresa la idea de un servicio, ya que es administrar los bienes recibidos desde la posición de un siervo. Y el creyente es un administrador de los bienes que recibe del Señor. La operación salvadora que compra a cada creyente lo convierte en un esclavo que administra los recursos que Dios pone en sus manos. Y este término se usa para expresar un servicio de ayuda o de asistencia, incluso enviar socorro, como se puede observar en esta misma epístola, en el capítulo 9, versículo 1, también el versículo 13, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 y capítulo 11, versículo 29. Los destinatarios eran los santos, título que se da en el Nuevo Testamento a los creyentes en general. En el caso concreto de la situación de necesidad, la padecían los hermanos que habían pasado por tiempo de persecución, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y versículo 1, y además también de hambre, como también dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y los versículos 27 al 30, y otros factores de inestabilidad social. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Comienza diciendo este versículo: y no como lo esperábamos. Note que la cuarta característica de la ofrenda consiste en dar espiritualmente. Y el versículo culmina con la razón de este proceder, ya que la verdadera ofrenda comienza por la entrega personal del creyente al Señor. Cuando hay una verdadera entrega, se manifiesta en generosidad hacia los hermanos, ya que esta generosidad no tiene límites. Cuando dice:
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Si la ofrenda es un sacrificio espiritual, acepto, agradable a Dios, como así señala Filipenses capítulo 4 y versículo 18. Por tanto, demanda la entrega personal al realizarlo, como también nos señala Romanos capítulo 12 y versículo 1. Por esta causa el resultado de la colecta fue no como lo esperábamos. El montante superó cualquier previsión del apóstol, ya que la dimensión de la ofrenda viene en razón de la entrega personal. Note que si el corazón no está rendido a Dios, la ofrenda siempre será mezquina. Entonces, las grandes necesidades de la obra serían fácilmente superables si hubiera creyentes comprometidos con el Señor. Sigue diciendo este versículo, sino que a sí mismos se dieron. Nótese la dimensión de la entrega cuando está diciendo se dieron a sí mismos, ya que la totalidad de la persona se entrega al servicio de los santos. Podría decirse, usando una expresión habitual, que se dieron en cuerpo y alma. Y esa es la lógica de la cruz, cuando dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Capítulo 5, versículo 14. Sigue diciendo este versículo, primeramente al Señor. Note que este darse a los demás es primeramente darse al Señor. Esto quiere decir que al servicio a los hermanos servían primeramente al Señor, ya que se habían puesto a disposición de Pablo para llevar a cabo la colecta a los pobres de Jerusalén. No solo dieron de sus pocos bienes, sino que íntegramente también se dieron ellos al Señor en servicio incondicional. El amor de entrega está en relación directa con el amor a Cristo. Muchos ricos están dando poco porque aman mucho sus riquezas y poco al Señor. Pero muchos pobres dan mucho porque aman mucho al Señor. El ejemplo de Simón y la mujer pecadora es bien elocuente, ya que ella dio mucho porque amaba mucho. Evangelio de Lucas, capítulo 7 y los versículos 36 al 50. Los macedonios decidieron entregar a Cristo lo que eran y por consiguiente lo que tenían. Sigue diciendo este versículo, y luego nosotros por la voluntad de Dios. Note que todo esto es por la voluntad de Dios. La entrega de sus personas y de sus bienes para servir fue en todo conducido o impulsado por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que la colecta que Pablo promovía estaba de acuerdo con lo que Dios quería que se hiciese. El móvil de la ofrenda, note que no es carnal, sino espiritual, porque está en la voluntad de Dios. Y esto es lo que determina la espiritualidad de ella, ya que una colecta puede ser grande en cantidad, pero ser absolutamente carnal, como señala el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 41 y versículo 44, cuando se hace para ser vistos de la gente. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Pero como se ha considerado anteriormente, puede ser pequeña, es decir, mínima, pero ser, sin embargo, espiritual, como también señala Marcos capítulo 12 y los versículos 43 y 44. En la medida que el creyente está cerca del Señor, más se manifestará el amor de los unos a los otros. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice, de manera que exhortamos a Tito a que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Comienza diciendo este versículo, de manera que exhortamos a Tito. Note que Pablo exhorta a Tito para que realice un segundo viaje a Corinto. La generosidad de los macedonios y también por la relación
restablecida con los creyentes de aquella iglesia, como le había informado Tito a su regreso. Por eso, decide enviarlo nuevamente para que concluya lo que ya había empezado, relativo a la colecta para lo de Jerusalén. Sigue diciendo este versículo, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La exhortación tenía que ver con una obra que debía ser terminada. Seguro, de la disposición espiritual de los corintios, encarga a Tito para que continúe adelante con lo propuesto ya en la primera carta, que era recoger una ofrenda para los santos necesitados en Jerusalén. Esto también lo señala en la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y los versículos 1 al 4. Esta frase puede entenderse de dos maneras. La primera es que Pablo enviaba a Tito a Corinto para que concluyese la recogida de la colecta, de lo que habría hablado ya a los corintios en su visita reciente a la iglesia. Y la segunda es que como había comenzado a realizar este ministerio entre las iglesias de Macedonia, lo concluye también en la de Corinto. Sin duda, pudieran ser ambas aceptables, pero por el entorno textual es preferible la primera, es decir, Tito había hecho referencia a la ofrenda y había dispuesto a los corintios para realizarla, conforme al compromiso que había contraído. Por tanto, Pablo lo envía para que éste sea hecho efectivo. Y nuevamente la colecta que se estaba recogiendo en distintos lugares recibe el calificativo de esta gracia. Note que el creyente receptor de la gracia debe de ser también canal de la gracia para otros. Tito había iniciado la tarea y debía también de concluirla. Note que gracia es aquí la actividad de la gracia que lleva a dar, y de ahí que el apóstol enseña a los cristianos a no deber nada a nadie, salvo la deuda impagable del amor fraterno. Romanos capítulo 13, versículo 8. El dar debe ser un acto gratuito y generoso, porque Dios ama al dador alegre. Capítulo 9, versículo 7. Note que este dar, como se ha considerado anteriormente, es entregarse al otro, es decir, socorrer al necesitado y compartir con los hermanos. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice, por tanto, como en todo abundateis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Comienza diciendo este versículo, por tanto, como en todo abundáis. La ofrenda complementaria, el patrimonio espiritual de los corintios, tenía abundantes dones de la gracia, ya que era algo que el apóstol destacó en su primer escrito, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 5. No cabe duda que el Espíritu de Dios había dotado sobrenaturalmente a los creyentes de aquella congregación. Es por eso que Pablo les recuerda a alguno de ellos en los que estaban muy adelantados. Sigue diciendo este versículo, en fe. Note que la fe es la raíz de todas las demás gracias. La salvación se alcanza por medio de la fe, como así señala Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Pero no es hasta esta manifestación a lo que se refiere aquí el apóstol, sino a la que permite una correcta, firme y definitiva manera de vivir del cristiano. Gálatas capítulo 2, versículo 20. También es la consecuencia de la identificación con Cristo, que conduce un cambio transformador viviendo en la fe del Hijo de Dios. La vida normal de cada día está vinculada y también conducida por la vida de Cristo en él. Note que si la fe
que salva exige una entrega incondicional del pecador al Salvador, la fe que santifica exige la misma entrega e igual dependencia. Sin embargo, aunque esta fe abundante permite vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, el apóstol está refiriéndose más bien al don de la fe, que otorga selectivamente por el Espíritu Santo, dándolo a quien Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Y como se señaló en la primera carta a los Corintios, el apóstol menciona ahora aquí el don de la fe. Note que no se trata de la fe que salva y que santifica, sino la que permite acciones que no serían naturales incluso para un cristiano consagrado y comprometido con Dios. Es, por tanto, en líneas generales, la capacidad de reconocer en situaciones específicas que Dios quiere hacer y confiar en Él, hasta que Él lo realice. También es, por tanto, una intensa confianza en Dios que otorga el Espíritu a algunos creyentes. También es la confianza firme que puede mover montañas. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. El discernir el propósito de Dios y saber que las cosas ocurren según su voluntad. Note que este don permite aceptar lo que viene como seguro porque procede del pensamiento y voluntad de Dios. Y esto genera seguridad y también confianza para realizar servicios específicos, ya que es un don necesario para la obra misionera, para testimonio fiel en momentos de dificultades. También, este don permite un entendimiento especial de la voluntad de Dios, como así señala, por ejemplo, Mateo capítulo 17, versículo 20, y la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. También permite afrontar cualquier situación descansando con seguridad en lo que es, humanamente hablando, imposible, aun cuando sea con oposición del enemigo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Ya que es aquella seguridad cierta que está en las palabras de la oración de Jesús, cuando dijo: yo sabía que siempre me oye. Juan, capítulo 11, versículo 42. También en la fe de las grandes acciones, cuando dice: porque de cierto os digo, que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo, capítulo 17, versículo 20. La vida en la fe y el ejercicio del don de fe a quienes se otorga es el único modo de agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sigue diciendo este versículo: en palabra. Note que aquí está citando también la abundancia de palabra, es decir, la capacidad dada para expresar las verdades bíblicas. Los creyentes, ellos recibieron de la gracia la abundancia para la palabra. Esta riqueza divina está orientada a la capacidad del discurso en palabra, esto es, en poder comunicar el mensaje con precisión, o sea, la capacidad de poder comunicar oralmente el mensaje del Evangelio que habían recibido ellos antes. La proclamación del Evangelio ha sido encomendada a los cristianos sin excepción. Los corintios, por tanto, podían testificar a otros de la verdad que le había alcanzado a ellos. Dios le había dado los dones que los capacitaba para expresar el mensaje de la palabra. En un mundo en que en la exposición sabia de un discurso cautiva a los filósofos, los cristianos tenían la capacidad de expresar fielmente el mensaje a otros, es decir, tenían en abundancia el don de enseñanza. Sigue diciendo este versículo: en ciencia. Junto con la capacidad para comunicar el mensaje está también la gracia
que permite la plena comprensión del mismo. Tenían el don de discernimiento, literalmente conocimiento. El uso de ambos dones, la enseñanza y el discernimiento, constituyen un verdadero testimonio de Cristo para cuya obra exhorta el apóstol a perseverar. El creyente note que tiene la palabra de Dios y la tiene para exponer y el Espíritu para interpretarla correctamente. Esta era la oración de la iglesia primitiva, cuando dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29. La oración fue respondida. El Espíritu se manifestó en ellos en plenitud, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Dios revela cosas ocultas a los creyentes por su palabra, que el hombre natural no puede conocer, pero que son conocidas por quienes tienen el Espíritu de Dios. La oración del apóstol, por lo menos en 2 ocasiones, pide a los creyentes que reciban de Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Y también rogando a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1 y los versículos 9 y 10. Por tanto, los corintios podían expresar bien la verdad y entenderla con toda precisión. Sigue diciendo este versículo: en toda solicitud, celo para desarrollar las actividades propias y necesarias de la comunidad cristiana. La palabra traducida como diligente aparece 5 veces en esta epístola, como por ejemplo en el capítulo 7, versículo 11 y 12, capítulo 8, versículos 7 y 8 y versículo 16. Pero en este versículo utiliza el adjetivo indefinido toda, para dar idea de la dimensión de la diligencia que los corintios tenían. Continúa diciendo este versículo: y en vuestro amor para con nosotros. Pero lo que deja para el final de las referencias a las perfecciones de los creyentes es la que alude al amor que tenían. Es lógico que así sea, porque todas las virtudes sin el amor son mero ruido que molesta a Dios y también a la Iglesia. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. La oración tiene alternativa de lectura, como se puede apreciar en el cuadro de crítica textual, ya que la adoptada en el texto griego usado aquí es literalmente en el amor de nosotros por vosotros. La segunda forma es inversa, cuando dice en el amor de vosotros por nosotros. Posiblemente la que corresponde mejor a este contexto, aunque bien también pudiera entenderse la forma primera con que el amor de Pablo sentía por ellos. Era el mismo que ellos sentían también por él. ¿Acaso en algún momento ese amor de los corintios por el apóstol se hubiera enfriado? No así, en cambio, el de Pablo por ellos. Pero con todo, tanto el amor del apóstol como el de los corintios era generado por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Esta primera forma, siendo la más difícil, es probable que sea la forma original, en cuyo caso tendría que completarse con un verbo que permitiese entender la oración de este modo: en el amor que conocisteis de nosotros para vosotros. Los problemas del pasado inmediato se habían ya resuelto y la comunión hermanable entre la Iglesia y el apóstol habían vuelto a manifestarse sin impedimentos alguno. Ya que Tito había dado testimonio de esto cuando encontró a Pablo,
en el regreso de su visita a Corinto. Note que cuando hay verdaderamente comunión con Dios, el amor de los creyentes hacia los que sirven al Señor y que han sido llamados por Él a su obra es una realidad, es decir, el cristiano ama a los siervos de Dios. Continúa diciendo este versículo: abundad también en esta gracia. Ahora bien, ¿no había dificultades en la iglesia? ¿Eran perfectos los corintios? Sin duda la respuesta es no. Pero el apóstol, en una forma positiva de considerarlo perfecto y dejar a un lado lo que no es perfecto, resaltó las virtudes que tenían, y lo hizo para poder llegar a la exhortación con que cierra el versículo. Ya que abundéis en todas las cosas conforme a la voluntad de Dios para la vida cristiana. Abundad del mismo modo en esta gracia, es decir, en la aportación a la colecta para los pobres de Jerusalén. La abundancia de toda gracia debía de manifestarse también en la gracia de la ofrenda, tanto las virtudes antes citadas como la generosidad con dones divinos. Y voy concluyendo con esto. La habilidad de dar y tener el corazón para dar libremente es un don de Dios. El dar es una obra de gracia de Dios en nosotros, ya que Dios, cuando ve a un creyente que es verdaderamente generoso, una gran obra de Dios ha sido hecha en su corazón. Sin embargo, algunos dicen convertirse al Señor, pero en cambio, la conversión de su billetera no se ha hecho todavía efectiva. Amigo y amiga oyente, nuestro dar debe ser como el don de gracia que es dado a nosotros por parte de Dios, ya que Dios nos da cada día, por ejemplo, el aire, el sol, el agua, los alimentos, etc. Es decir, que si vivimos es por pura gracia de Él, porque Él nos lo da absolutamente todo. Bueno, alguno dirá, bueno, es que me lo da mi trabajo. Sí, ¿y si no tiene salud, qué? Así que la palabra de Dios nos está enseñando qué es lo que se le puede dar a Dios y qué le puede dar el hombre. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Dios le está diciendo a su pueblo y a cada uno de ellos les dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto lo está diciendo el rey Salomón, ya que él sabía que la enseñanza es más efectiva cuando proviene de una vida que conoce y anda en los caminos de Dios. Es por eso que mi amigo o mi amiga oyente, si tú todavía no andas en los caminos de Dios, si a ti todavía Dios, que te da todo, incluso ahora te está ofreciendo la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, y no tienes que pagar absolutamente nada, solamente tienes que abrir tu corazón, hacer una oración de fe y decidir vivir la vida que Dios promete en su palabra. De manera que te invito ahora a que tú puedas orar conmigo esta oración de fe si nunca antes la has hecho, y di: Dios eterno, tú me lo das todo y yo nunca te he dado nada, pero ahora me arrepiento de mis pecados por haber sido así y haber hecho lo malo delante de ti. Te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique
se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.